El título es de esta predicación, el plan de salvación, Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Escribe el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y esto es posible por las riquezas de su gracia, que derramó abundantemente sobre nosotros, llenándonos de toda sabiduría y entendimiento. Él, porque así lo quiso, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que de antemano tenía establecido, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo señalado, reunir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así nosotros, los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, nos convertimos en alabanza de su gloria. En Él también, vosotros, que habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Tradicionalmente, hermanos, se ha entendido que esta epístola fue dirigida a la iglesia de Éfeso, es decir, a los efesios, aunque muy probablemente con la intención de que también sirviera como una carta circular para otras iglesias cercanas. De hecho, en algunos manuscritos antiguos no aparece la expresión en Éfeso en el versículo 1, aunque versiones como la Reina Valera, la cual acabo de leer, sí la incluyen. Por lo tanto, aunque todo indica que fue enviada probablemente a los efesios, también es muy posible que esta carta fuera leída casi de inmediato en otras congregaciones cercanas a Éfeso, es decir, en otras congregaciones de Asia Menor. A la luz de textos como Hechos capítulo 19, sabemos que Pablo permaneció varios años en la ciudad de Éfeso durante sus viajes misioneros, alrededor de la década de los años 50. Eso significa que el apóstol conocía bien a los hermanos de esta iglesia, su contexto, sus luchas y también sus necesidades espirituales. Sin embargo, esta carta fue escrita algunos años después, a comienzos de la década de los 60, cuando Pablo ya se encontraba prisionero en Roma. Muchos estudiosos consideran que esta fue una de las primeras cartas que escribió durante su encarcelamiento, y por ello forma parte del grupo conocido como las cartas o las epístolas de la cárcel, donde aparte de esta carta se encuentra Filipenses, que ya lo hemos visto, Colosenses, que también lo hemos visto, y Filemón, que lo veremos más adelante. Es más, esta carta a los Efesios presenta varias similitudes con la carta a los Colosenses que recientemente pudimos considerar. Así que, seguramente, conforme pasen las semanas, comprobaremos estas similitudes entre la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. El propósito de esta carta es profundamente pastoral y también doctrinal. Pablo quiere instruir, fortalecer y animar a los creyentes, explicándoles las grandes verdades de la fe cristiana, para que luego esas verdades sean aplicadas a la vida diaria del creyente y al desarrollo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y nada más comenzar, después de la salutación inicial donde afirma su apostolado y reconoce la autoridad soberana de Dios, el apóstol dirige inmediatamente la atención a los hermanos al plan glorioso de salvación de nuestro Señor. Y ciertamente una de las expresiones más grandes de la gracia de Dios es que Él permite que los suyos tengan una visión más clara de sus planes eternos.
Dios no nos deja en tinieblas, ni en confusión, ni en ignorancia. Él nos ha dado luz para que podamos entender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y precisamente eso es lo que hace esta carta. La carta a los Efesios abre nuestros ojos para contemplar la grandeza del propósito eterno de Dios para su gloria. Pablo comienza esta epístola elevando nuestra mirada hacia el pasado, hacia ese momento glorioso en el que Dios trazó sus planes para el mundo. Luego nos trae al presente, mostrándonos cómo ese mismo Dios interviene en la historia para salvar y transformar a todos los que creen en Cristo. Y finalmente nos proyecta hacia el futuro, cuando todo mal será derrotado para siempre y todas las cosas serán sometidas bajo el señorío perfecto de Cristo. Sin embargo, mientras ese día llega, seguimos viviendo en medio de una batalla espiritual real. Pero aún así el creyente puede vivir confiado, porque en Dios estamos completamente seguros. En Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y en Él estamos plenamente completos. En estos primeros versículos del capítulo 1, el apóstol Pablo presenta de manera gloriosa, por tanto, la obra de Dios Padre en nuestra salvación. Y esta obra puede resumirse al menos en 5 grandes verdades, así que os las voy a plantear una a una. En primer lugar, el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto significa que nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos y que aunque todavía caminamos en este mundo, nuestra posición espiritual ya está asegurada en Cristo. Donde quiera que estemos, nuestra vida está escondida y asegurada con Cristo en Dios. En segundo lugar, el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, nuestra salvación no nació en el tiempo, no fue una ocurrencia, sino que empezó y se dio siempre, desde la eternidad. Antes de que existiera la creación, antes de que el hombre cayera, antes de que nosotros siquiera respiráramos por primera vez, Dios ya había determinado salvar a un pueblo para sí en su Hijo, el Cordero inmolado. En tercer lugar, hermanos, el Padre nos escogió con un propósito santo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, Dios no solo nos salva del castigo del pecado, lo cual es espectacular, es necesario, sino también que nos salva para transformarnos a la imagen de Cristo. La elección divina no solo tiene que ver con nuestro destino eterno, sino también con nuestra satisfacción presente. En cuarto lugar, el Padre nos predestinó en amor para ser adoptados como hijos suyos. Es decir, no solo fuimos perdonados, fuimos recibidos en la familia de Dios. Él no solamente nos toleró, sino que nos amó, nos quiso para sí y nos hizo hijos conforme al puro afecto de su soberana voluntad. Y en quinto lugar, hermanos, el Padre nos ha hecho aceptos en el amado, es decir, toda nuestra aceptación delante de Dios descansa plenamente en Jesucristo. No somos recibidos por nuestros méritos, por nuestras obras o por nuestra dignidad, sino únicamente porque estamos unidos al Hijo amado del Padre. Y claro, a la luz de todo esto, cuán importante es comprender que hemos sido redimidos por el Hijo. Como dice el apóstol en el versículo 7, hemos sido redimidos por su sangre. De modo que al contemplar el plan de salvación de manera panorámica, podemos decir que nuestra redención fue planeada por el Padre y provista por el Hijo. Y la palabra redención habla precisamente de rescate, de liberación, de recompra. En la antigüedad, una persona podía ser rescatada de la esclavitud mediante el pago de un precio, no sé si lo sabíais. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Pero Dios pagó el precio de nuestro rescate, no con dinero, sino con su sangre. Ese precio no fue ni plata ni oro, sino la sangre preciosa de nuestro Señor, el Hijo de Dios. Y aquí, hermanos, hay una verdad que debemos grabar profundamente en nuestro corazón, porque como digo, nosotros éramos esclavos
y podríamos ser recomprados. Y lo fuimos en Jesucristo, no por oro ni plata, sino por su sangre. Y por lo tanto, una gran verdad que debemos grabar profundamente en nuestro corazón es que nuestra vida en Cristo es completamente un regalo, pero eso no significa que no haya costado nada. Es decir, la salvación es por gracia, pero a Dios le ha costado absolutamente todo, a su Hijo amado. Por eso jamás deberíamos tratar nuestra salvación con ligereza. Si Dios pagó un precio tan alto para rescatarnos, entonces debemos esforzarnos por conocerle más, por profundizar en su palabra y por crecer en la sabiduría y en el conocimiento de Cristo. Porque la redención no solo nos libró de la condenación, sino también de la ignorancia espiritual en la que antes vivíamos. De esa manera, lo que antes estuvo oculto, ahora ha sido revelado. Dios ha querido dar a conocer a sus hijos, a los que ahora somos hijos de Dios por la fe, el misterio de su voluntad. Y eso nos recuerda que nuestro Dios no es un Dios de caos, ni de confusión, ni de improvisación, sino que nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios de propósito, un Dios de sabiduría perfecta. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho conforme al designio de su voluntad. Es verdad que todavía para nosotros hay cosas que no comprendemos plenamente y en esta vida, ya lo sabéis algunos, lo tenéis bien claro porque lo habréis intentado quizá, no lo vais a comprender, hermanos. Por más que os afanéis por estudiar y leer, habrán cosas que todavía hoy y hasta que el Señor vuelva estarán ocultas. Sobre todo aquello que tiene relación con los tiempos futuros y la consumación final de todas las cosas. Pero sí sabemos esto con certeza, que todas las cosas serán reunidas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Toda la historia se dirige hacia Él. Todo converge en Cristo. Todo culminará en la gloria del Señor. Asimismo, en Cristo también hemos recibido, o mejor dicho, hemos sido hechos herencia de Dios. Es decir, ciertamente aquí Pablo dice que somos, o mejor dicho, hemos recibido herencia, pero en verdad hemos sido hechos nosotros herencia. Y este apunto es interesante porque no solo debemos pensar en la herencia que recibimos de parte de Dios, en esas riquezas celestiales, sino también en el hecho de que nosotros mismos hemos sido apartados como posesión preciosa para Él. Es decir, nosotros somos la herencia de Dios. Y Dios se complace en tenernos a sus hijos por la fe. Hemos sido hechos su pueblo, su especial tesoro para alabanza de su gloria. Este es el gran propósito de nuestra salvación, que Dios sea glorificado en nosotros. Y si Dios ha decidido glorificarse en un pueblo redimido, entonces nosotros debemos vivir en continua gratitud, humildad y adoración delante de Él, hermanos. Finalmente, Pablo completa esta exposición gloriosa del plan de salvación hablándonos de la obra del Espíritu Santo. En los versículos 13 y 14, el apóstol enseña que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí algunos han observado algo interesante. Hasta este punto Pablo ha venido usando principalmente el pronombre nosotros. Pero en estos versículos introduce el vosotros. Esto probablemente refleja una distinción entre los creyentes judíos que primero recibieron la palabra y las promesas del pacto y los creyentes gentiles que después fueron incorporados por la fe al mismo pueblo de Dios. Y eso es revelador, porque muestra que el mismo Espíritu que obró en unos, también ha obrado en los otros. Pero el punto principal aquí es este, hermanos. El Espíritu Santo aplica eficazmente la salvación a cada creyente. Él es quien por medio de la fe sella al creyente como propiedad exclusiva de Dios. Y por eso podemos resumir esta gran obra diciendo lo siguiente. El Padre planeó la salvación, el Hijo la proveyó y el Espíritu Santo la aplica. Lo repito. El Padre planeó la salvación, el Hijo la proveyó y el Espíritu Santo la aplica. Es decir, toda la Trinidad está gloriosamente implicada en la salvación
del pecador, tal y como vemos en esta tabla. Y no es casualidad que Pablo utilice la expresión sellados en el Espíritu o con el Espíritu, porque el sello, hermanos, comunica al menos tres verdades importantes: pertenencia, seguridad y consumación. El sello identifica aquello que pertenece legítimamente a alguien. El sello protege, el sello da legitimidad, el sello confirma que una obra ha sido completada y que una transacción ha sido efectuada. De modo que el Espíritu Santo es la garantía viva de que verdaderamente pertenecemos a Dios. Algunas versiones en el versículo 14 usan la expresión las arras de nuestra herencia, una figura que puede entenderse como un anticipo o garantía de lo que está por venir. Y esto encaja maravillosamente con la imagen bíblica de Cristo y la Iglesia. Es decir, si Cristo es el esposo y la Iglesia es la esposa, entonces el Espíritu Santo es la garantía divina de que esa unión será consumada plenamente por toda la eternidad. ¿En dónde? Bueno, Apocalipsis lo señala como las bodas del Cordero. Y todo esto nos lleva también a recordar verdades como las que encontramos en Primera de Pedro, que creo que es un texto que ya lo conocéis, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y otro texto que también tiene relación, muy conocido creo, Gálatas 3, versículos 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. En definitiva, hermanos, en Cristo todos los redimidos somos uno por la fe y por la soberana gracia de Dios. Por eso, al contemplar este glorioso plan de salvación con el que Pablo empieza este capítulo de Efesios, lo único que nos corresponde, lo que nos debe de producir en nuestro corazón redimido, es adorar a Dios, es darle gracias por habernos dado a conocer su maravilloso propósito eterno, porque no solamente nos ha salvado, sino que nos ha dado sabiduría para conocer su plan de salvación. Y nos ha dado propósito para que vivamos siendo vencedores en Cristo Jesús, para que vivamos en victoria, para que vivamos para su gloria. Y por lo tanto, ¿cómo no estar agradecidos, hermanos? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no confiar plenamente en Él? En aquel que comenzó en nosotros la buena obra y que por tanto Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A muchos de vosotros, algunos seguramente más que otros, os encantará controlar las cosas, ¿verdad? Prever en algunos casos, pero sobre todo somos propensos a querer saber lo que puede pasar, a planificar. Y todo ello, hermanos, más allá de disciplina en algunos casos y de orden, de hábitos, de educación, en muchos casos tiene que ver con la vanidad y el deseo de controlar nosotros las cosas y no que sea otra persona quien las controle. Y la palabra del Señor nos enseña de muchas maneras que Dios es soberano, que Dios está al control de todo y, cómo no, de lo más importante, nuestra relación con Él. Cuando entendemos que nuestra salvación está en las manos de Dios, que nuestra salvación ha tenido un gran costo, la sangre del Hijo amado de Dios, hermanos, en nosotros debe de existir confianza en Él. Porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar ni siquiera esta tarde. Yo sé que algunos de vosotros quizás estéis pensando ya en qué vais a comer, o en con quién vais a quedar, o si os vais a echar una siesta, o qué sé yo. Y ojalá podamos hacer esas cosas, entre otras, ¿verdad?
pues también para descansar. Pero quien sabe verdaderamente qué es lo que nos va a ocurrir dentro de un momento es Dios. Y nuestra confianza debe de estar siempre en Él. Así que, hermanos, disfrutemos de la salvación de Dios, pero también hagamos el esfuerzo de conocer ese plan de salvación. Porque eso es una de las cosas importantes que el apóstol Pablo escribe en esta carta a los Efesios. Así que, hermanos, confiad en Él, confiar en el Señor. Todo lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Todo lo que Él ha empezado, Él lo acabará. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén.